Bueno, habíamos quedado en el trastorno de agnosia auditiva verbal, ¿sí? Que decíamos que tienen alteraciones graves en la comprensión del lenguaje oral. Sí pueden desarrollar un lenguaje comprensivo, pero de tipo gestual, ¿sí? Es decir, el lenguaje oral no lo comprenden, pero sí el lenguaje gestual. Pueden escuchar perfectamente, pero no logran comprender lo que se les dice, no forman representaciones de los sonidos ni de las palabras, y por eso hay una construcción que es de tipo léxico-mental, es decir, automatizada y de memoria, ¿sí? Esta falta de comprensión impide la expresión del desarrollo, ¿sí? Y al no haber representación mental, no logran poder producir tampoco palabras, ¿sí? Pueden tener oralidad, ¿sí? Pero fallan en la comprensión del lenguaje oral, ¿sí? Entonces también si ellos fallan en la comprensión del lenguaje oral, cuando ellos se expresan oralmente también suele ser con dificultades, ¿sí? Porque ¿qué construyen si no están comprendiendo nada, ¿sí? de este medio? Entonces también sus producciones son muy inestables, ¿sí? Porque como decíamos, solo pueden construir a partir del léxico mental, es decir, algo que tengan de memoria. Después tenemos el trastorno fonológico sintáctico, que es por ahí la patología del lenguaje más frecuente. Tiene dificultades expresivas y comprensivas, pero con predominio en las dificultades expresivas del lenguaje. Entonces, son niños que tienen poca fluencia verbal, el bajo desarrollo léxico, dificultades en la articulación y formulación morfosintáctica, omisión de palabras funcionales, tienen dificultades de tipo más fonológicas. Obviamente también se va a asociar a ciertas dificultades en la memoria de trabajo fonológico, que va a ser importante para el aprendizaje de palabras nuevas. Entonces esto por consiguiente impacta en lo que es la habilidad para poder producir oraciones coherentes, ¿no? Y también van a tener dificultades para construir ciertas representaciones del lenguaje. Esa no comprensión. Y vos te referís a poder, cómo poder trabajar el lenguaje comprensivo. Sí, primero, obviamente que siempre vamos a trabajar, en este caso, de la mano de la fono, ¿no? Que va a ser la que se va a ocupar precisamente del desarrollo del lenguaje. Y segundo, que para poder comprender, se pueden utilizar apoyos visuales, ¿sí? Porque no omitiendo la oralidad, porque el niño tiene una oralidad, puede hablar, ¿sí? Puede producir la forma motora del lenguaje. Lo que tiene dificultades es en comprender. Entonces, cuando yo le quiero decir algo o tiene que realizar alguna acción, podemos utilizar apoyos visuales para que pueda comprender lo que yo estoy diciendo representado en algo, que va a ser el apoyo visual, ¿no? Obviamente, cuando hay dificultades en la comprensión, siempre tenemos que tratar de ser concretos cuando dirigimos algo o hablamos, ser bastante claros, también utilizar nuestro cuerpo, no solo la oralidad, sino también la gestualidad para poder expresarnos, utilizar en algunos casos, bueno, el apoyo visual, que va a ser importante, evitar la construcción de inferencias, es decir, por ejemplo, en la escuela los textos deben ser bastante cortos, bastante concretos, ¿sí? Y esto, no tener muchas inferencias, porque si no está comprendiendo, menos va a poder construir inferencias, ¿no? Bueno, después tenemos el trastorno léxico-sintáctico, en donde hay un habla fluida, pero hay algunos signos que se confunden con tartamudez, ¿sí?
hay alguna alteración que es muy mínima en realidad en la construcción sintáctica y en la producción de enunciados, de informaciones que son complejas. A lo mejor este niño suele responder de manera acertada, ¿no? Cuando habla, y cuando ya tiene que transmitir algo que resulta muy difícil y complejo para él, ¿no? Que digamos que toca sus propios límites, ahí se puede presentar algún signo que podría llegar a confundirse con una tartamudez, pero que no es una tartamudez, es la dificultad que va a tener este niño para producir un lenguaje que sea complejo, ¿sí? Pueden presentarse fallas en la organización secuencial, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en la construcción de oraciones referidos a, por ejemplo, los tiempos verbales, ¿sí? En la construcción de oraciones, si va primero el artículo, va al sujeto, ¿sí? Su léxico mental es limitado, entonces tiene dificultades para elaborar relaciones semánticas, y se identifican también limitaciones en la estructura de la recuperación que impide activar y evocar las palabras. Es decir, cuando nosotros hablamos, si bien tenemos o sabemos lo que queremos decir, muchas veces para transmitir algún tipo de mensaje tenemos que evocar a nuestra memoria de largo plazo sobre qué palabra quiero utilizar o cómo la quiero utilizar, si la quiero cambiar. Y este traspaso de información, ¿sí? Para poder utilizarla en el momento suele demorar algunos segundos, ¿no? Es como cuando yo hablo y a veces digo qué quería decir o me quedo tildada pensando en algún concepto o alguna cosa que no la tengo rápidamente, ¿no? Y necesito volver a recuperarla. Y por último tenemos el trastorno semántico pragmático, en donde el desarrollo lingüístico aparentemente normal cumple con los hitos del desarrollo del lenguaje según la edad, articulación, fluencia y armado de frases que son normales, presentan más dificultades en la comprensión de los enunciados, déficits en las habilidades pragmáticas, problemas para adaptarse al entorno y a las diferentes situaciones y conversaciones, porque tienen justamente la dificultad en las habilidades pragmáticas que le impide como adecuarse rápidamente a una conversación ya en curso, ¿no? Y poder seguir el hilo de esa conversación. No es lo mismo cuando yo inicio una conversación que es sobre un tema que yo quiero hablar, que el tener que engancharme, ¿no? En una conversación de un grupo, poder comprender rápidamente de qué están hablando y poder seguir el hilo de esa conversación, ¿no? Ahí se presentan dificultades. Por eso, referido a lo que decía recién, se presentan dificultades para procesar la información contextual, considerar los efectos de las intervenciones también de los otros, ¿sí?